Dios los bendiga. Qué privilegio estar con ustedes. Estar juntos y más en un ambiente como estos tan propicio para pensar en el Señor y para pensar en nuestras familias vale tanto la pena. Estoy de acuerdo contigo, Mónica, al comienzo lo afirmabas y creo que es una de las mejores decisiones que podemos hacer, que podemos tomar. Sacar espacios para pensar en nuestras familias, para pensar en lo que estamos viviendo hoy, lo que continúa y sobre todo esa eternidad tan grande que Dios nos ha prometido. Muchas veces hemos pensado que hay otras épocas que tal vez fueron mejores, que quizás si nos hubiera tocado otro tiempo, tal vez sería mejor. Pero cuando el Señor deja escrito en su palabra situaciones de hace tantos y tantos años, queda muy claro que el mejor tiempo para cada uno de nosotros es este. Hace muchos años, el siglo pasado, siempre ha habido situaciones complicadas. La Biblia afirma que estamos en tiempos peligrosos. Pero quisiera que trajéramos a la luz una situación que las familias en aquella época estaban viviendo. Tal vez no es la pandemia que estamos teniendo nosotros, ni ese aislamiento obligatorio que hemos tenido y tantas cosas que han salido a la luz en nuestros hogares. Porque este tiempo definitivamente se convierte en un tiempo de cosecha. Hemos sacado a la luz cosas buenas, también, de pronto menos buenas, sí, en cuanto a nuestra relación de pareja, en nuestro trato con nuestros hijos, pero siempre ha sido así. Siempre el corazón del ser humano ha tenido la tendencia a pensar en que lo puede hacer sin Dios. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que jamás nuestro buen Dios, el creador de la familia, el que se inventó la relación de pareja, porque nos hizo perfectos al varón y a la mujer, siempre ha intervenido. Jamás se ha quedado quieto, sino por el contrario, ha estado siempre con nosotros. Quisiera que me acompañen abriendo sus Biblias o prendiendo sus Biblias, como prefieras, en Jeremías capítulo 29. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar, a continuar estos tiempos tan edificantes que hemos tenido. Y pues vamos a tomar este capítulo del libro de Jeremías, más o menos esto fue escrito alrededor del 597 antes de Cristo, imagínense. Pero lo más impactante es que sigue siendo igual la necesidad del hombre y sigue siendo extraordinaria la ayuda de Dios a favor no solo de nosotros, de las personas, sino de las familias. Y quisiera leerles lo que está escrito en el versículo 1, que es más o menos el contexto. Aunque vamos a tomar un versículo en el que vamos a hacer énfasis, no podemos olvidar el contexto. Recordemos lo que nos han enseñado siempre. El texto sin el contexto es un gran pretexto y es muy interesante descubrir por qué esa promesa salta, la puso Dios precisamente allí después de una serie de consecuencias, de advertencias, de condiciones que Él nos coloca. Vamos al versículo 1, dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. También estaban en problemas en aquella época. Era una situación difícil. No sé qué es peor, si estar cautivo o estar en pandemia. Yo creo que o estar en guerra. Son situaciones que la humanidad ha vivido de una manera difícil, constante. Esto no ha parado. Pero Dios siempre ha intervenido. Ha usado hombres y mujeres, sus profetas, sus siervos. Estas iniciativas que ponen el corazón de Wilson y de Rosarito es esa misma acción de la época
de Jeremías, porque son cartas de esperanza y cada uno de los temas que se han visto en esta cumbre virtual tiene que ver con esas palabras de esperanza. Las palabras que Dios le dijo a Jeremías son absolutamente llenas de esperanza. Y cuando las leemos, nos damos cuenta a partir del versículo 4 y el versículo 5 y el 6 en adelante hasta el versículo 11. Ojalá puedan leer todo el capítulo, porque es bien interesante la acción de Dios. Y aparecen una serie de exhortación de parte de Dios para esos cautivos que están en una ciudad que no es la de ellos. Ser arrancado de su pueblo, de su familia, llevado a otra cultura, a otra tierra, con otro rey, no debe ser fácil. No debe ser fácil. Pero en medio de esas situaciones que no son perfectas, aparece nuestro Dios perfecto, que cambia y endereza todo. Él endereza lo torcido, Él abre puertas que nadie puede cerrar, y Él anima a través de este profeta y empieza a decirle a estas familias: edifiquen sus casas, habiten, plántelas, cásense, engendre hijos, vivan en esa ciudad, procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad a ella, a nuestro Dios, porque en su paz tendremos paz. Familias, no existen circunstancias perfectas, no las hay. Hoy es la pandemia. ¿Qué va a pasar más adelante? No sé. Nuestra preocupación no es qué va a suceder, sino qué debemos hacer cuando estamos viviendo eso. Por eso las familias que honran a Dios cambian de rumbo. Su mirada cambia, como Dios les estaba pidiendo a estos cautivos que estaban en esta ciudad que no tenía nada que ver con su tierra, con su patria, con su cultura, con Dios, el único y verdadero. Cuando seguimos leyendo, llegamos al versículo 11. Es una promesa que es bien hermosa, una promesa que hemos leído, hemos regalado a muchísimos. Gracias por ayudarme. Eso, muy bien. Y quisiera que juntos la leyéramos, porque de nuevo es Dios en medio de las circunstancias imperfectas trayendo esperanza. Ya ha hablado, ya ha dicho qué debemos hacer y aparece esta promesa, porque yo sé muy bien los planes, los pensamientos, dice otras versiones de la Biblia, que tengo para con ustedes, dice el Señor. Planes de bien, pensamientos de paz, no de calamidad, a fin de un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, me suplicarán y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Todos anhelamos conocer esos planes. Todos queremos que nuestras familias experimenten bienestar, un futuro de esperanza, un futuro lleno de seguridad. Saben, hay un pensamiento que ronda y es muy sutil. Y es el pensamiento que nos hace creer que Dios tiene la obligación de que no vivamos ninguna circunstancia difícil, que Dios debe evitarnos las situaciones difíciles. Hay momentos muy buenos en la vida de familia, pero hay otros difíciles. Creo que ustedes, como nosotros, los hemos vivido, de todo tipo, financiero, de salud, a nivel de la relación de pareja, con la familia extendida, la situación del país. ¿Qué momento es de paz? Pero es un reclamo constante de Dios de que nos quite los problemas. Pero lo que Dios nos afirma es que el tema no son los problemas. El tema es que ustedes y yo, como familias que honramos a Dios, entendamos que Dios tiene planes. Dios tiene planes que van más allá de los nuestros. Hay 3 condiciones. Que ustedes y yo con nuestras familias lo invoquemos, lo busquemos y vamos a escuchar sus palabras. Versículo 19. Es el versículo 19 del capítulo de Jeremías 29.
La condición de Dios es clara, que como familias que honramos a Dios, lo invoquemos, lo busquemos y escuchemos sus palabras. Que lo invoquemos no para buscar nuestros propios planes egocéntricos, materialistas y temporales. Planes donde lo único que prima es que no haya problemas, que todo salga bien. A diferencia de nosotros como padres, nuestro Padre Dios no es alcahueta. Nosotros como papás quisiéramos tener miles de almohadones para ponerlo en el camino de nuestros hijos, de tal manera que ellos pasen toda la vida pisando almohadones y no aprendan a enfrentar la frustración, la dificultad, la escasez que desarrollan la fe propia. Nuestro papá Dios sí lo permite. Y permitió una cautividad hace tantos años, en el 579 a.C. Y en este tiempo, en medio de tanta situación del ser humano, tanta corrupción, tanta inmoralidad, ha permitido una pandemia. ¿Es culpa de Dios? No. Pero lo que sí es hermoso y necesitamos tener claro es que Él está ahí contigo. Y si no, mira para atrás y te vas a dar cuenta que no te ha faltado nada en este tiempo. Él ha sido fiel. Con esto en mente, vamos a recordar unas palabras del Evangelio cuando Jesucristo nos afirma y le decía, esta oración es poderosa, las últimas palabras antes de entrar en ese momento tan aterrador de la crucifixión, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Las familias que honran a Dios viven el principio de la unidad. No el principio del bienestar o el principio del materialismo o los no problemas o que todo salga muy bien o a lo que a mí me parece. No. La familia que honra a Dios elige el principio de la unidad. El principio que Jesucristo nos enseñó antes de morir. Después resucitó y afirma que este principio es el que da tremenda victoria en este tiempo. Luego, estamos viviendo una época emocionante. A nuestros hijos les tocó una época emocionante. Nosotros ya somos abuelos y es emocionante lo que les toca a ellos, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Sus planes son buenos. Necesitamos elegir invocarlo, buscarlo y escucharlo, para que se abra nuestra mente y corazón y asumamos sus recursos. Y saben, hoy queremos nosotros darles ese testimonio poderoso de que invocar a Dios, buscarlo y escucharlo, sí honra a Dios, sí lo honra y permite que permanezcamos en el tiempo. ¿Cuál es el testimonio? Nosotros mismos. Esta es nuestra familia. Hace 40 años y medio nos casamos. Hace 38 años somos papás. Y hace 6 años somos abuelitos. Y podemos alzar la mano y declarar que honrar a Dios, elegir hacerlo, ha sido la mejor decisión. ¿Que ha sido fácil? Yo no he dicho eso. Pero como es una elección y es una decisión, hoy los animamos a ustedes a que también lo hagan. Gracias a Dios, nuestras 2 hijas aman al Señor. Una de ellas ya es pastora en la iglesia donde ella está sirviendo en Estados Unidos, comunicadora social, Ana Paola. Ella tiene 2 niñas, Emma y Luciana. Y nuestro yerno, Dios nos lo dio como resultado de una oración. Orábamos por hombres de Dios para nuestras hijas. ¿Qué teníamos que hacer? Cada vez más en oración pedirle a Dios que ellas fueran mujeres de Dios también. Y el Señor lo hizo. Nuestra hija menor hace 6 años y medio se casó. Es diseñadora gráfica. Ella trabaja con nosotros en nuestro ministerio. Tiene un ministerio hermoso de discipulado. Y su esposo, que es un piloto comercial,
como Andrés, David y Andrés. Los dos son hombres que aman a Dios, están en el ministerio. Y el último regalo que Dios nos dio hace 8 meses, es Pedro. Este bebé que nos tiene atrapados, ¿no? Total. Yo le digo a Pablo que en mi corazón hay otro hombre. Como a todos los abuelos que están ahí. Como a todos ¿Sí los o no? abuelos. ¿Quiénes son los abuelos que se sienten bobos con sus nietos? Ah, eso, todos. Oh. Eso es maravilloso. Y Dios nos da la bendición de disfrutar a nuestra hija menor con su esposo y con el bebé. Alzamos la mano para decirles, elegir, buscar a Dios, invocar a Dios, escuchar sus palabras, hace que después de 40 años y medio les estemos aquí diciendo, sí, es la mejor elección. Circunstancias perfectas, no, pero un Dios extraordinario es el que hemos tenido de nuestro lado. Vamos entrando entonces cada vez más en esto que les queremos compartir. Y miren, aquí aparece un salmo que trae como resultado, que es el resultado de esta elección, y es el Salmo 133, el versículo 1. Dice el salmista que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Un hogar que honra a Dios experimenta la delicia, experimenta la bondad, lo bueno de Dios. Y hay analogías extraordinarias del salmista. Él afirma que es como el buen óleo sobre la cabeza. Es ese aceite que sana. El aceite es usado en la escritura como algo que sana, que refresca, que unge, que aparta, que sella. Dice que es ese óleo que baja desde la cabeza y toca todo. Es esa bendición que Dios nos da, no solo para nosotros, para ti como varón, para ti como mujer, sino que toca todo lo que rodea. Dice que usa la analogía del sumo sacerdote Aarón, de lo más sagrado para el pueblo judío. Y dice que ese aceite baja, desciende y baja hasta el borde de sus vestiduras. Los hogares que honran a Dios experimentan este óleo de Dios. Nuestros hijos deben ser del Señor. No podemos faltar día a día en esa oración. Sus esposos y esposas, sus hijos deben amar al Señor. Ese es como el desafío que tenemos. Dice que es también como el rocío de Hermón. Cuando uno se levanta antes de que salga el sol, la abundancia del rocío, esa generosidad es impresionante. Como nuestro Dios, a través de la hermosa creación que ha hecho, nos evidencia su bendición. Ese rocío es para nosotros. Y termina el salmista afirmando, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. No podemos seguir preocupados por esta temporalidad, por este materialismo, por qué comer, qué beber, qué vestiré. El Señor Jesucristo viene muy pronto y no podemos estar tan ocupados, tan distraídos, sino al contrario, luchar que nuestras familias en este tiempo honren a Dios. Y aquí aparece un principio esencial que queremos dejarles esta noche. Los hogares que honran a Dios viven en el principio de la unidad espiritual. Ese principio de la unidad espiritual es el principio del Padre, del Hijo y del Espíritu. Son uno solo. No somos dos, no, somos uno. Dios nos dispuso y nos hizo, nos bendijo como hombre y mujer diferentes, pero iguales, para que trabajemos en el principio de la unidad espiritual. Y en este tiempo sí que es importante. ¿Cómo se expresa? A través del poder del acuerdo. Y allí es donde vamos, saquemos nota, saquen su libreta, porque vamos a trabajar en esto del acuerdo, que es esencial. ¿Cómo es esencial el poder del acuerdo, mi amor? Bueno, la verdad es que es algo que
que hemos escuchado muchísimas veces, mi amor, pero desafortunadamente cientos y cientos de parejas aún cristianas, lo tenemos que reconocer, como que estamos siendo carentes de la efectividad de esa vida, de esa unidad espiritual. Una cosa es la unión, de pronto mis brazos, mis manos lo pueden expresar, es la unión entre un marido y una mujer, una familia, pero otra cosa es la unidad en el Señor para su gloria. Son cosas muy distintas. La unidad espiritual tiene poder de Dios. Y si alguien no está interesado en que esa unidad sea afectiva, es el enemigo, Satanás. El perturbador, el mentiroso, el que siembra discordia entre los hermanos, el que no le interesa para nada que las parejas se mantengan, se sostengan fielmente hasta el final. No hasta que la plata los separe, no hasta cuando el amor se termine, sino hasta el final. Y Dios nos ha permitido ver cómo el Señor cumple sus promesas. Cuando leíamos Jeremías 29, veíamos que el Señor tiene planes de paz, de bendición, de prosperidad. Pero es muy importante que entendamos que esos planes, a veces pensamos de que esos planes tienen que ver con los anhelos nuestros, que son legítimos, ¿cierto? Los hijos, que terminen sus carreras, que tengan sus propiedades, que tengan buenos salarios, todo eso es muy legítimo. Pero ¿acaso esos serán los planes maravillosos de Dios para nosotros? La Escritura nos habla de que van mucho más allá y tienen que ver con el Mesías prometido. Y ese es el cumplimiento de las profecías, que fue una respuesta tanto para el pueblo judío como para nosotros, como la iglesia. Los planes tuyos que anhelas son pequeños, perdóname que te diga, son temporales en comparación con los planes de Dios que tengo para vosotros, enmarcados en Cristo Jesús, la promesa poderosa. Por lo tanto, es necesario que nosotros le atendamos a Él, que lo escuchemos, que lo invoquemos a Él, porque ese es el secreto de las promesas de Dios. A veces como que nosotros nos llenamos nuestros vientres de otro tipo de doctrinas, de otro tipo de cosas, Sutilezas. pero que realmente son muy temporales, que son legítimas, por supuesto que sí, que hay que orar por ellas, que hay que buscarlas, por supuesto que sí. Pero por sobre todas aquellas temporalidades y cosas legítimas que anhela el ser humano, que anhelamos como cristianos, debemos entender que los planes que tengo sobre vosotros son planes de paz para daros el fin que esperáis, para que seáis llenos de esperanza, pero marcados en Cristo Jesús el Señor. Cuando uno lee Jeremías 29, habla de tres cosas. Cuando realmente no buscamos al Señor, cuando no lo invocamos a Dios. Y es que el corazón se va endureciendo. Y ahí es cuando habla de pestilencia, de hambre y de espada. Y eso es lo que muchos hogares están viviendo hoy en día. Una realidad de hambre, una realidad de espada, una realidad de pestilencia. Hoy en día hay tantos maltratos intrafamiliares, bueno, en Colombia de pronto, allá en Guatemala no, ni en otros países, ¿cierto? Eso no ocurre por allá. Sí, bueno, solamente acá en Colombia. Es increíble, pero es pestilencia. ¿Por qué? Porque, hombre, nos quedamos nosotros, Señor, dame esto, la salud, el carro, la casa, la beca, el empleo. Pero nos quedamos ahí cuando realmente los planes que tengo para vosotros están enmarcados en Jesucristo el Señor. Ahí está. Ahí está el secreto de las promesas. Y por eso es que no nos podemos conformar con menos. Familias, los hogares que honran a Dios, vivimos en unidad espiritual para darle la gloria a Dios, para buscar lo que a Él lo glorifica, lo exalta. ¿Y cómo es que se expresa esa unidad espiritual? Se expresa en el poder del acuerdo. Todos lo conocemos, ese principio maravilloso. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, dice, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dice, les será hecho ¿por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Quieres que el Espíritu de Dios se mueva en tu familia? ¿Quieres que como hogar honrar al Señor? Es algo que todos anhelamos de corazón.
Y cuando hablamos de honrar a Dios, es porque realmente muchas cosas se van a dar como consecuencia. La añadidura se nos da, buscar primero el reino de Dios y su justicia. No podemos poner nuestro corazón en las cosas temporales porque son efímeras y pasajeras. Pero el gran tesoro, la gran bendición es el Señor Jesús. Y cuando realmente Él se constituye en el centro, miren lo que dice allí, es congregados no en el nombre tuyo, no en tu nombre, no en mi nombre, no en el nombre de la familia, en el abolengo, ni en tantas cosas que nuestra cultura hoy nos está indicando, sino es en el nombre del Señor. Allí yo estoy, ¿cierto? No es a tu manera, no es a la mía, es a la manera de Dios, es Cristo Jesús el centro, el Rey de la gloria. Y a Él realmente le entregamos nuestras coronas, le tributamos todo el honor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Si ustedes, dice el Señor, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, dice, que pidieren, les será hecho. Wow, qué tremendo poder hay aquí enmarcado. Y cuando el Señor habla acerca de eso, nos encontramos con algo que para nosotros fue de tremenda bendición. Y es que hace años, hace 41 años, yo creo que Wilson y Rosarito estaban ahí, creo que sí, en nuestro matrimonio. Wilson, me equivoco, tú estabas ahí, claro que estabas ahí con Rosarito. No. ¿O Rosarito no? De pronto no, pero Wilson sí estabas. Y yo me acuerdo que en el matrimonio tuvimos unas tarjetas de matrimonio en donde nos pusimos de acuerdo con Claudia y pusimos una inscripción. De pronto no se ve muy claramente, ¿cierto? Dice, porque hemos puesto nuestra esperanza en ti, nos alegraremos y qué más, y gozaremos para contar tus maravillas. Es una inscripción en nuestra tarjeta hace casi 41 años, donde hicimos un acuerdo con Claudia. Nos vamos a casar, pero para amarte, para amarme, para que me hagas feliz, de pronto no era suficiente. Necesitábamos más gasolina, necesitábamos mejores razones, más profundos propósitos. Y es que si nos vamos a casar, dice, es porque vamos a poner al Señor como nuestra esperanza, decidimos alegrarnos en Él para contarle al mundo sus maravillas. Y hace 41, hace como 3, 4 años, después de una gira por Sudamérica, nos encontramos, abrimos el apartamento y nos encontramos con la primera pared de nuestra casa. Se las presentamos, ahí está. Y nuestra hija, que es diseñadora, ahí como que nos puso el letrerito para que nos portáramos, para que nos siguiéramos portando bien, para recordarnos de nuestro acuerdo, porque hemos puesto en ti, oh Dios, nuestra esperanza. Nos alegraremos y gozaremos para contar sus maravillas. Quizás este es el momento para que ustedes, parejas, se pongan de acuerdo. ¿Hacia dónde van a ir? ¿Qué es lo que realmente va a jalonar sus deseos, su fuerza, su motor impulsor? ¿Cuál es su esperanza en la vida? Porque muchas parejas, cuando no cultivan estos propósitos y estos acuerdos, se cansan, se aburren, hay monotonía, hay la cotidianidad. Pero cuando realmente nos ponemos de acuerdo, mi amor, ¿qué es lo que vamos a buscar en la vida? Entonces, como que las cosas comienzan a fluir de otra manera muy diferente. Ahora, algunos de ustedes como que de pronto, para refrescarles la memoria, ¿cierto? Sé que este es un principio que de todos conocidos. ¿En qué consiste el poder del acuerdo? Y el poder del acuerdo consiste en algo hermoso. Es la capacidad de aprender a ponernos de acuerdo tú y yo. En todas las áreas. No solamente en un área, no solamente en 2 áreas, no, en todas las áreas. La manera como vamos a vivir nuestra vida, nuestros más grandes anhelos, nuestro proyecto de vida, cuántos hijos, vamos a hablar de la educación, vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de nuestra sexualidad, vamos a hablar de todos los temas, nos ponemos de acuerdo, pero es más que eso, es poder mirarnos en el tiempo, el rostro, de manera limpia y desprevenida. Por favor, mire a su esposa, mire a su esposo en este momento.
limpia y desprevenidamente. Es escuchar al otro y lograr un diálogo tranquilo, sereno, maduro y lograr salir de nuestras trincheras personales. A veces estamos en trincheras, asumiendo nuestros puntos de vista. Es que yo no creo, es que yo pienso, es que no estoy de acuerdo. Y nosotros nos atrincheramos en nuestros puntos de vista que son legítimos, pero muchas veces son pensamientos expresados con emociones llenas de egoísmo, de pasión, posturas, a veces son posturas un poco tercas, ¿no les parece? Porque queremos ganar el punto. Y en nuestras naciones que realmente tienen el flagelo del machismo, esto sí se ve a diario, el pan diario. Buscando, esto realmente nos aísla y esto realmente genera una brecha muy grande, pero no es de acuerdo a lo que tú quieres, mi amor. No es de acuerdo a lo que yo exclusivamente quiero. Es de acuerdo a lo que el Señor dice y eso es lo que nos va a llevar a entender mucho mejor en qué consiste el acuerdo. ¿Cómo está nuestra unidad en este momento? Hay un aviso ahí como de prevención, hay un aviso. Y ese aviso nos habla de que si necesitamos, Dios requiere que nos pongamos de acuerdo, en primer lugar debemos ponernos de acuerdo con el Señor. Y ahí es cuando la Escritura nos habla de lo importante en Isaías capítulo 1, el versículo 18. Si ustedes lo buscan allí, es importante leer este versículo. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A Dios no le asusta el color de tu pecado. ¿Cuál es el color de tu pecado? No le asusta al Señor. Ese no es el punto. Lo que sí le asusta al Señor es que nosotros lo disimulemos, lo tapemos, no asumamos la responsabilidad de nuestro pecado. Y ahí es cuando realmente comienza a le abrimos la puerta a la espada, a la pestilencia y al hambre. Porque no hay acuerdo con Dios. Si no nos ponemos de acuerdo con Dios, ¿qué nos vamos a poner de acuerdo? Con la esposa, con el esposo. Ahora, hay abuelas que viven con sus nietas, con sus nietos, o sobrinos, tíos, en fin, hay un acuerdo familiar que se debe hacer realmente de manera clara. Esto es algo que necesitamos nosotros frecuentar, el poder del acuerdo. Y esto es lo que el apóstol Pablo oraba también por los discípulos. Él decía, oro para que ustedes sean solícitos en guardar la unidad de la fe. Habla acerca de la importancia que todos tenemos de que nosotros lleguemos a tener acuerdos. Ahora, para llegar al acuerdo hay un camino por transitar y pasa por el desacuerdo. Así es. ¿Saben ustedes qué es un desacuerdo familiar, matrimonial? ¿Les suena algo así como 3, 4 de la mañana en discusiones? No. A veces nosotros necesitamos aceptar que esos desacuerdos como que los evadimos o explotamos, generamos miedo en el otro, pero necesitamos aprender a confrontarnos en el manejo de esos desacuerdos, que no nos asusten los desacuerdos, que realmente le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para aceptar el desacuerdo y transitar hacia el acuerdo. Y muchas veces tenemos que aprender a ceder, a ceder, a ceder. Y no dejarnos llevar por la explosión y por los gritos, porque realmente, pues, esto como que cualquier ángel que esté por ahí como que se baja de ese carro, ¿cierto? A esas velocidades tan grandes. Luego, es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos controle y que nos enseñe a manejar todo lo que tiene que ver con los acuerdos. Queremos compartirles 5 beneficios que son importantes. 5 beneficios que tienen que ver con el poder del acuerdo. En primer lugar, el primer beneficio del acuerdo es que el acuerdo derriba
toda división. El acuerdo derriba toda división. Dios nos dio recursos preciosos, no lo olvidemos. Y nos dio recursos poderosos, preciosos, para que nosotros vivamos una vida abundante. En Mateo capítulo 12, el versículo 25, la escritura dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es algo que es muy real y tenemos que observar nosotros qué tan unidos espiritualmente estamos, mi amor, o qué tan fragmentados o qué tan divididos estamos. El acuerdo con Dios nos libra de fragmentaciones, fragmentaciones personales con Dios. Una cosa la que pensamos, otra cosa la que hablamos, otra la que sentimos y otra la que hacemos. Estamos fragmentados nosotros mismos, con nosotros mismos y con Dios. Y tal fragmentación, dice la Escritura, nos lleva a que toda casa, toda vida, todo reino es asolado y toda ciudad y casa dividida no va a permanecer. Por eso hoy en día el desprestigio tan tremendo de la familia, desafortunadamente. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer todo lo posible para demostrarle a la sociedad que Dios no se equivocó con el proyecto de la familia, cuando creó un hombre y una mujer, a imagen y semejanza suya, en igualdad ¿de qué? De dignidad ante el Señor. Pero nuestra sociedad ha visto los testimonios y la verdad tenemos que reconocerlo, no han sido los mejores testimonios. Y por eso es que el nombre de Dios es blasfemado. No por los demás, sino que también es por nuestra carencia de unidad espiritual, por nuestra falta del acuerdo, de llegar al acuerdo. Pero cuando nosotros así lo hacemos ante el Señor y cimentamos la unidad espiritual en la familia y aprendemos a hacer acuerdos, vamos a derribar toda división, porque el acuerdo con Dios nos libra de toda fragmentación en el nombre de Jesús. Levanten la mano los hogares que van a ser libres de fragmentaciones en el nombre de Jesús. Porque es Cristo Jesús nuestra esperanza en gloria, es nuestro común denominador, es nuestra fuente, es nuestra base, es nuestra luz, es nuestro sustento, es nuestro soporte. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esto es algo que el Señor como que le fascina. Le fascina al Señor cuando ve un hogar unido, como ven en la imagen que vemos allí, ¿cierto? Vamos a poner lo nuestro para hacer el puente. No vamos a seguir construyendo muros de aislamiento, mi amor. Y yo quiero pedirles a todos ustedes que hagan un pacto de amor, ¿cierto? Durante estas 3 noches ha sido espectacular. Esos momentos que se han tenido. Ese pacto es, no vamos a hacer muros de aislamiento entre los dos, sino que vamos a hacer puentes. Vamos a terminar, vamos a fortalecer nuestro puente de amor. Ahora, Dios quiere, en segundo lugar, que podamos nosotros entender que el acuerdo garantiza ¿qué? La permanencia de la familia. En Marcos capítulo 10, el versículo 8 y 9, dice la Escritura en el 8 y en el versículo 9. Marcos 10, 8 y 9. Dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Uno serán. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Algunos de ustedes han sido juntados por Dios? ¿Sí o no? Si es así, nada tiene el poder para separarnos, porque está escrito en la palabra de Dios. El acuerdo, la unidad espiritual es lo que garantiza la permanencia de la familia. Tanto acuerdo, tanta unidad. Tanta unidad, tanta permanencia. Y eso es lo que poco a poco nos vamos fortaleciendo, vamos aprendiendo a hacer acuerdos, a darle trascendencia en medio de estas condiciones de vida. Y Dios nos promete que no va a haber la pestilencia, el hambre y la espada que se enseñoree de ningún matrimonio. Es Cristo Jesús
el que es el soporte, la roca firme que nos da sentido y que nos da propósito. Y cuando eso es así, la permanencia de la familia se da porque se da. Y permítanme decirles que esa es la esperanza de nuestro mundo. Nosotros somos sal de la tierra. Y si nosotros como familias cristianas no salamos esta tierra se nos va a corromper. Si no somos luz en medio de estas tinieblas, la verdad es que, bueno, dice la Biblia que si la sal no sirve para nada, será pisoteada y hollada por los hombres. ¡Wow! Es muy fuerte esto, ¿no les parece? Tenemos una función social, porque en medio de que Dios nos garantiza la permanencia de nuestra familia, esa familia va a tener una función social importantísima para cumplir. No nos debemos simplemente para tú y yo y para nuestra familia, en fin, nuestros hijos y nietos, sino que más allá va nuestra influencia y tiene una función social de ser sal y luz en medio de nuestras generaciones. Ahora, el tercer beneficio del cual yo quiero compartir en esta noche es que activa el poder del acuerdo, activa el poder sanador de Dios. Activa el poder sanador de Dios. Subráyalo, escríbelo, mira lo que dice la Escritura. En Santiago 5, el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué más? Y orad unos por otros. Si tú tienes algún problema, dice la Escritura de que mejor deja tu ofrenda en el altar y ve y busca a tu hermano y ponte de acuerdo con tu hermano. Dios nos creó para ser una sociedad confesante, un matrimonio confesante, una familia que se confiesa. Aún todavía tienes tiempo de arrepentirte. Aún tienes tiempo y si es posible, qué bueno que tú te voltees y le digas, mi amor, ¿sabes qué? Perdóname porque esta mañana no lavé la loza del desayuno. Mi amor, perdóname porque no saqué la basura y me estoy haciendo el tonto. En Colombia lo decimos así, muy coloquialmente, ¿cierto? Perdóname porque te miré mal, porque no te... En fin. Qué bueno que nosotros seamos sencillos. El Señor no desprecia el corazón sencillo, no nos cansemos de pedirnos perdón, aún por las tonteras que ustedes crean. Nosotros hemos hecho un acuerdo con Claudia hace rato, después de peleas y peleas. No pequeñas. No pequeñas, gracias. No somos perfectos, aquí vamos en el curso. Y es, mi amor, si alguno se siente ofendido, que lo diga. Y le pusimos a esa terapia, la terapia del no pataleo, de no patalear cuando el otro nos reclama algo. Y lo hemos hecho con parejas, con muchas parejas y nos ha dado resultado. El no pataleo es que yo voy a escribir en un papelito lo que tú me digas, sin patalear, sin justificar, sin arguir, sin molestar, sin interrumpir, sin razonar, sin intervenir, sin justificar. Y luego yo me retiro con mi listado con el mercado que me hicieron de peticiones y se lo pongo a la luz del Señor. Señor, ¿cuánto de esto, la verdad, tengo que poner atención? Sin derecho al pataleo. Y la verdad es que eso nos ha ayudado muchísimo. Nos ha ayudado mucho a dialogar, a ser más objetivos, a no dejar que nuestras pasiones y reacciones actúen y nos hagan presas de nosotros mismos, sino que al contrario, le damos espacio al Señor para que ponga paz, para que dirija, para que confirme, para que le aclare al otro, para que nos aclare a los dos. Dios nos creó para ser una sociedad confesante y sana. Y esa sanidad está allí, dice, para que oréis, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y hemos visto muchas sanidades, muchos milagros, como ustedes, todos ustedes, cuando realmente nos decidimos a hacer esa unidad espiritual y orar en acuerdo. Cuántas bendiciones, cuánta sanidad. Nuestra hija mayor casi se nos muere, pero nos pusimos en un acuerdo con Claudia y Dios se manifestó con poder y la sanó milagrosamente.
la sacó prácticamente de la muerte. Ese fue nuestro primer milagro, recién, bueno, a los 3 años de casados. Vimos un milagro tremendo. Y a partir de allí hemos visto que cuando nos ponemos de acuerdo y fortalecemos nuestra unidad espiritual, la verdad es que el Señor hace su obra y trae no solamente sanidad del cuerpo, sino que también trae sanidad del alma. ¿Por qué? Porque esa sí es una oración eficaz. Hay muchas oraciones que no siguen más allá de nuestros techos. No son oraciones eficaces. Pero la oración eficaz del justo, cuando yo me pongo de acuerdo con Dios y llamo las cosas por su nombre, no me justifico, no las disimulo, no las tapo. Cuando yo me pongo de acuerdo con el otro, con quien ofendí, también debo hacerlo. Y realmente, dice el Señor, esa oración, cuando yo haga esa oración con esa base, eso tiene tremendo poder. Acuérdate, Dios nos creó para ser una sociedad confesante y una sociedad sana, una sociedad libre. Número 4, la oración. Dice que el poder es factor multiplicador de todo recurso. Y ahí encontramos, ¿ustedes recuerdan esta vasija, esta tinaja de aceite? ¿Recuerdan? ¿Qué les recuerda? De esta tinaja de aceite y esta cantidad de vasijitas pequeñas, no pocas, donde cuando Eliseo le dio una alternativa económica, financiera, a esta mujer, a esta viuda. Era una viuda que estaba mal, muy mal financieramente. Pero ustedes recordarán que esta mujer humilde reconoció, aceptó, obedeció y comenzó a ver milagros. Dice la escritura que cuando ellos vendieron esta cantidad de tinajas de aceite, dice que no solamente pagaron lo que debían, sino que vivieron de lo que restaba. No es por la cantidad de recursos que se logra la unidad. Es en la escasez que la unidad produce resultados asombrosos. Y yo quiero invitarles para que ustedes comiencen a demandar, o sea, a esperar resultados asombrosos. ¿Por qué? Porque la unidad produce resultados asombrosos. Tenemos un Dios asombroso. Y lo que está esperando el Señor es que nosotros, realmente el balón está en nuestro campo, que nosotros estemos bien unidos, que nos pongamos de acuerdo y que oremos. Esa es nuestra parte. La parte del Señor y la responsabilidad de Dios es producir resultados asombrosos. Y ahí está la multiplicación de los panes y de los peces. Tantos milagros que están en la Escritura. No es por la cantidad de recursos que se logra la unidad. Es en la escasez que la unidad produce resultados asombrosos. Y en último lugar, el quinto beneficio. El quinto beneficio es que genera testimonio, el poder del acuerdo. Genera testimonio de impacto al mundo, proclamando la gloria de Dios. Y hemos cantado qué canciones tan lindas, ¿cierto? Para que el mundo vea en nosotros la gloria de Dios. Que el Señor vea, que no nos vea a nosotros dos, como en el tabernáculo, que era tanta la gloria de Dios que no se veían, ni siquiera los sacerdotes se veían, no se veían ni siquiera los levitas se veían. Lo único que se veía era la niebla, que es la santidad, la Shekinah, la santidad del Señor. Qué hermoso esta imagen, hermanos. Parejas, que no se vea que el que brilla soy yo porque traigo más dinero a mi casa, porque me gano el mejor sueldo. No. Por Dios, que no te veas tú, tu ego, lo que ganas, tu dinero, tus esfuerzos, tu sacrificio por sacar la familia adelante. No. Que realmente se vea la gloria de Dios, la humildad sencilla del Señor allí en nuestras familias. Y eso genera un impacto al mundo que proclama la gloria de Dios. Y ese fue la oración del Señor Jesús en Juan 17. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, te queremos dar muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor. Te queremos dar gracias porque tú quieres que generemos un testimonio de impacto al mundo, proclamando tu gloria. Aleluya, Señor. Que cuando los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo, de universidad, en fin, Señor, los vecinos nos vean,
vean sencillez en nosotros. Así sea, Señor. No vean pretensión, apariencias, sino que vean, Señor, un testimonio sencillo pero claro En el nombre de Jesús. de la gloria del Señor. Que así sea, Señor. Que podamos nosotros testificar de Cristo Jesús Así sea, Señor. a la gente, Señor, con libertad, como nuestro estilo de vida. Que así sea. Que la gente nos pregunte qué pasa con ustedes. Que el dinero les rinde, no hay problemas. Bueno, sí hay problemas, pero los manejan de diferente manera. ¿Qué hay en ustedes? Gracias, Dios, gracias. Y que les podamos decir, Gracias. es la presencia de un Cristo vivo Aleluya. que habita en medio de nosotros, que nos ha dado sentido de vida, que nos ha dado propósito. Gracias. Por Padre, en eso. el nombre de Jesús, y quiero invitarles que ustedes levanten sus manos allí donde están, tomados de sus manos, y que le podamos decir, Señor, aquí estamos, nos presentamos, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Nos presentamos, Señor, suplicándote que tú nos permitas, Señor, el ver tu gloria Así es. todos los días de nuestras vidas. Gracias, Permítenos Señor. ver tu gloria, Padre. Señor, que nuestro legado sea un legado, Señor, carente de egoísmos, carente de prepotencias y de arrogancia. Así es. Sí. Que podamos glorificarte, que podamos Envidias. exaltarte, que podamos Así darte es. gloria a tu nombre por tu maravilloso poder y tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú destruyes toda fragmentación en nuestras vidas personales, pero también en nuestra vida como pareja, como Gracias, familia, como matrimonio. En el nombre de Tú nos Jesús. permites vivir en acuerdo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo Señor. lo que pidieres al Padre en mi nombre, Gracias dice el por tu Señor, respuesta. os lo daré. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor. Es tu promesa y confiados en ti, Señor, nosotros estamos suplicándote que tú te muevas en sanidades, en milagros, en prodigios. Así es, Señor. Que seas tú, Señor, permitiendo que esa unidad se convierta en el factor multiplicador de todos los recursos por excelencia que tú nos das. Así es. Del dinero, de la profesión, del oficio, del tiempo. Señor, de cuántos recursos que tú nos has dado que sean santificados. Que tú, Señor, nos permitas ver cómo esta unidad multiplica cada recurso que tú nos pones en nuestras manos. Que así Que tú sea, nos Señor. permitas ver cómo tú sanas, cómo tú liberas, Señor, porque la oración del justo puede mucho. Y en este momento te pedimos que en el nombre de Jesús tu manifestación de sanidad sea con cada uno de En el tus nombre hijos de Jesús. aquí representados, Padre. Que sanes Gracias, a cada Señor. parejita, Padre. Que sí, Sánalo, Señor. Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Que le estás esperando. Y que sean ellos Ellos aprendiendo vean esos a planes de mirarte a ti, bienestar. porque ese es el amor. Tus El planes amor de no es bienestar. emocional, el amor es firme cuando miramos los dos en la misma dirección. Así es. Y la dirección que hemos optado y escogido es Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Te damos Señor. gracias, Padre, y te bendecimos por la permanencia que le das a nuestro matrimonio, a nuestra familia y el legado que les estamos entregando a nuestros hijos y a nuestros nietos, Padre. Así es. A ti la gloria y la honra, Espíritu de Dios. Aleluya. Santo Amén. eres tú, Señor. Mete tu Amén mano de y poder, amén, Señor. trayendo En sanidad el y nombre de medicina, Jesús. Señor. Amén. Y permitiendo que esa grandeza espiritual sea cultivada En en el cada nombre corazón, de Señor. Jesús, que lo En el pedimos. precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y Y amén. amén. Que Gracias Dios los a bendiga. Dios. Muchas gracias por este privilegio y por este maravilloso tiempo. Dios les bendiga. Gracias, Wilson y Rosarito. Gracias, Wilson.